Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Código Forense, en donde conocerán todas las técnicas que se aplican en las ciencias forenses. El día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre técnicas de observación de indicios y acordonamientos en la escena. Entonces, vamos a conocer qué dicen los protocolos de actuación sobre todo esto que se aplica en el lugar de intervención. Todos los temas y las definiciones que se toquen son obtenidas del protocolo de primer respondiente, así como los protocolos de policías con capacidades para procesar y algunos protocolos en materia de cadena de custodia. Vamos a hacer también algunos ejercicios de dramatización en las escenas que hemos preparado para ustedes. Vamos a estar apoyándonos de elementos que van a estar con nosotros en esta dramatización que tenemos para explicar las técnicas de acordonamiento que se aplican en el lugar de intervención y cómo es que se buscan y localizan indicios. Así que para ello tenemos algunos materiales aquí que son parte del kit que tiene los elementos de criminalística, que tienen los primeros respondientes o en muchas ocasiones las policías con capacidades para procesar que se cuentan en los municipios. Y ellos ayudan muchísimo en materia de criminalística. Entonces vamos a explicar todos estos elementos. Tenemos por aquí lo que son las cintas de acordonamiento. Estas cintas de acordonamiento son algunas técnicas o barreras que nos permiten delimitar toda la escena o el lugar de intervención. Que bueno, por ahí, como podrán observar en esta imagen, tenemos algunos perímetros de acordonamiento. Algunos protocolos los mencionan como zona de afectación, en donde están los indicios principales, o zona crítica, en donde únicamente pueden ingresar las policías con capacidades para procesar y los peritos. Básicamente es donde se encuentran los indicios principales y donde únicamente el personal con bioseguridad puede acceder a este punto. El otro perímetro de acordonamiento se le denomina zona de incidencia, en donde se coloca el puesto de mando. ¿Y qué es el puesto de mando? Son todos estos elementos, equipos, instrumentos, materiales y personal que se coloca en un punto estratégico cuando se realiza la administración de la escena. Aquí es básicamente donde se gestiona todo el material y todas las personas intervinientes. Y ya posteriormente tenemos un perímetro exterior que se lo denomina perímetro de protección o perímetro de libre zona. ¿Qué pasa ahí? Pues están todas las personas, todos los curiosos, es de libre paso como tal. Son 3 perímetros que se acordonan o se delimitan en círculos concéntricos, preferentemente cuando estamos en espacios abiertos. Cuando estamos en espacios cerrados, los protocolos mencionan que hay que impedir el paso. Es muy importante también no cerrar o no modificar las escenas, sobre todo cuando tengamos algún riesgos de confinamiento, poco espacio o poco oxígeno en el lugar. Entonces es muy importante hacer esta administración de la escena, verificar los riesgos antes de ingresar. Siempre es prioridad la vida humana y la dignidad. Entonces, las técnicas de acordonamiento que nosotros vamos a aplicar, que son cualquier barrera física, en este caso vamos a aplicar unas cintas de acordonamiento. También el protocolo de primer respondiente menciona que pueden ser conos, pueden ser patrullas o cualquier objeto que impida el paso. Y es algo muy bueno colocar estas cintas de acordonamiento en color amarillo porque nos ayuda mucho a que se visibilice o que se observe cuál es esta restricción. Internamente también se puede manejar una cinta de acordonamiento en color rojo para impedir totalmente el paso y con la colocación o la leyenda de peligro, con esto se entiende que es la zona crítica o la zona en donde se encuentran los indicios. Los acordonamientos que se realizan o los colores del acordonamiento van basados en donde se encuentran los indicios. No hay ningún protocolo que te diga exclusivamente que tienes que colocar algún color, salvo que las corporaciones policíacas cuenten con esa especificación en sus protocolos, ya que en los mismos únicamente mencionan aplicar las técnicas o las barreras de acordonamiento, que más adelante vamos a ver en nuestra práctica simulada. Una vez que se acordone el lugar o que se preserve el lugar, ¿qué se va a hacer? Se van a hacer todas estas acciones para custodiar y preservar de manera efectiva el lugar de intervención. Es decir, no nada más es importante acordonar, sino vigilar y custodiar de forma efectiva ese acordonamiento y la escena. Entonces, este es un trabajo en conjunto que realiza el primer respondiente y la policía con capacidades para procesar.
o, en su caso, los peritos. Es importante delimitar estas funciones y coordinarlos con todos los intervinientes. Una vez que se encuentre toda esa zona ya acordonada, con los perímetros mencionados anteriormente o limitados los accesos, vamos a colocar una especificación muy importante que es la ruta única de entrada y salida. Por ahí el protocolo del primer respondiente menciona que las obligaciones del primer respondiente es trazar esa ruta única de entrada y salida a partir de donde se aprecie o se aplique los métodos de observación de indicios. Para ello, vamos a colocar una señalización que va a ser la que nos indique dónde es la ruta de entrada y salida. Y a partir de ahí, vamos a aplicar los métodos de observación y búsqueda de indicios que nos marcan los protocolos. Aquí les ilustro algunos de estos métodos, como pueden ser el método de espiral, que puede ser de la periferia hacia el centro o los indicios principales, o del centro hacia la periferia. Es importante documentar todas estas menciones en un apartado de observaciones para que quede bien asentado y bien registrado a partir de dónde es que se realizan estos métodos de búsqueda. Otro de los métodos que también existen está el método radial, el método de punto a punto, el método de zonas, dependiendo mucho la escena, los indicios principales o las áreas físicas a intervenir, van a ser los métodos que los peritos o los expertos designen para el lugar. Por ejemplo, si tenemos una finca o con varias áreas físicas, podemos nosotros aplicar la técnica por zonas, ir estableciendo en cada zona qué se encontró y hacer un mixeo con algún otro método de observación. Los protocolos los denominan de distinta forma. Pueden ser métodos lineales, métodos de francas, como viene en la imagen. Puede ser el de criba o el de cuadrilla, que también es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, o pueden ser el de abanico. Muy importante señalar de dónde inicia su método de observación con una señalización que así lo indique. Y una vez que se realiza todo este recorrido, tenemos los señalizadores de indicios. Pueden ser señalizadores alfanuméricos, siempre haciendo una distinción entre las personas fallecidas y los indicios u objetos que se encuentran en el interior. Así los marca también el protocolo de Minnesota para hacer ese énfasis en un enfoque humanitario. Se va a designar un número único a cada uno de esos indicios mediante un señalizador. En este caso son señalizadores rígidos en color amarillo. Si usted cuenta con alta vegetación en el lugar, puede utilizar un banderín para hacer la señalización de todos los puntos de interés, por ejemplo, los pozos de sondeo o en su caso todos los hallazgos que se localicen en el lugar. Y bueno, también parte de este equipo criminalístico están nuestras brújulas que nos van a dar la orientación cardinal. ¿Para qué se utiliza toda la orientación cardinal? Todo lo que nosotros observemos hay que registrar. Recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que todos los actos de investigación deben de contar con un registro. Existen registros como hojas de trabajo, croquis, en donde también se debe de plasmar la planimetría y los indicios localizados, siempre y cuando teniendo en cuenta la orientación cardinal y las proporciones. Y de este lado tenemos todo lo que son los flexómetros de 30 metros y flexómetros de 10 metros. Estos flexómetros también nos van a ayudar a delimitar el escenario o hacer las mediciones del escenario, si es posible medirlo o si tienen estos límites para poder hacer las mediciones. Podemos utilizar algunos otros instrumentos como pueden ser el distanciómetro, un odómetro o en su caso, si es permitido, un geolocalizador satelital en donde vengan las especificaciones de latitud, longitud con las lecturas designadas en su protocolo de actuación. Entonces, como verán aquí, esto es parte de un equipo criminalístico para realizar las técnicas de observación de indicios y las técnicas de acordonamiento, que es lo que estamos viendo en el programa de hoy. Entonces, aquí los compañeros que nos van a apoyar con la dramatización de las escenas y los indicios simulados que ya tenemos preparados previamente, van a pasar por el material, tanto para hacer el acordonamiento, así como el material para la señalización de los indicios. Si gustan también llevarse del indicador del 1 al 4 para que de esa manera también puedan. ¿Es correcto? Muchas gracias.
para que de esa manera puedan buscar y señalizar cada uno de los indicios que se van a apreciar en las escenas. Recuerden también tener en cuenta que todas las instituciones de seguridad pública tendrán sus protocolos en materia de investigación y en materia de cadena de custodias. Entonces, es importante verificar el protocolo de actuación que tenga la institución en donde se elabore o algunos nacionales. Con esto damos por concluido la primera parte de este programa. Vamos a un corte y a continuación veremos la dramatización y la búsqueda de indicios. Quédense con nosotros. Regresamos de un corte y a continuación vamos a ver, ahora sí, la aplicación de todas las técnicas de acordonamiento y de búsqueda de indicios. Es importante señalar que para esta práctica se tienen indicios con fines académicos que hemos preparado previamente para colocarlos aquí, así como esta es una dramatización simulada para fines educativos. Entonces, vamos a aplicar la búsqueda de indicios, ¿les parece? Una vez que se hace todo el acordonamiento, que es de la delimitación del lugar de intervención, vamos a hacer el descubrimiento de los indicios mediante establecer la ruta única de entrada. Y aquí los elementos que tenemos de apoyo nos van a ayudar a realizar una inspección del lugar mediante una observación directa a través de la aplicación de la técnica de espiral. En este caso tenemos ya definida la ruta de entrada, que es la ruta única de entrada y salida, que es el acceso que establece el primer respondiente para la entrada y salida del lugar de intervención. A partir de esta ruta única de entrada es de donde se inicia la observación y se aplica la técnica de observación y búsqueda de indicios. Mismos que las compañeras están señalizando una vez que existe el hallazgo que se observa, se señaliza. En este caso la vamos a hacer de manera numérica, es el único número, asignación única que se le da a los indicios. Si observamos bien, ellas están buscando en espiral de la periferia con las delimitaciones del escenario que tenemos de la periferia hacia el centro o los indicios principales. Cada hallazgo que ellas observan es señalizado con un indicador numérico. Posteriormente siguen haciendo su observación ocular directamente con los sentidos. Existen varias técnicas de observación que pueden ser directamente con los sentidos o indirectamente con alguna herramienta o algún material que nos ayude a apreciar objetos que a simple vista no se aprecian, como pueden ser el Blue Star o algunas herramientas para búsqueda de huellas lofoscópicas. Y bueno, con esto hemos visto la primera técnica de observación, que es en espiral de la periferia hacia el centro, en donde las compañeras de apoyo están señalizando cada uno de estos indicios para que de manera ilustrativa ustedes observen cómo se documenta, se señaliza cada uno de estos hallazgos que tenemos. Vamos a ver la siguiente escena. Continuamos en Código Forense con estas prácticas simuladas en donde ya colocamos indicios de material didáctico y en esta ocasión vamos a aplicar la técnica de observación de abanico. Aquí los elementos de apoyo están señalizando la ruta única de entrada y salida. Posteriormente van a hacer la inspección ocular del lugar y hacer la señalización de todos los indicios encontrados. También es importante mencionar que los protocolos de actuación nos manejan diversas definiciones sobre el lugar de intervención, el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo. Los protocolos de actuación actuales mencionan como lugar de intervención el sitio donde se llevan a cabo todas las actuaciones relacionadas con la investigación de un hecho probablemente delictuoso. También tenemos dos definiciones en materia de criminalística que son el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo. El lugar de los hechos es el sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo
y en el que se llevan a cabo las actividades de preservación y procesamiento de indicios y, en su caso, la priorización. La diferencia con el lugar del hallazgo es que es el sitio donde se localizan, descubren indicios o evidencias, instrumentos o productos de un hecho, y en el que se llevan a cabo las actividades de preservación y procesamiento del lugar de intervención. Básicamente, donde ocurre un hecho es el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo, en donde se localizan indicios relacionados con un hecho. El depósito de un indicio, la colocación, todo este descubrimiento de estos indicios. Hemos también mencionado una palabra muy importante que es la priorización. Cuando hablamos de priorización en el lugar de intervención, son todas estas acciones para garantizar que no se pierdan o destruyan los indicios. Y el protocolo menciona que priorizar es dar preferencia al proceso de recolección de los indicios, evidencias, objetos o instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo. Es decir, que los primeros respondientes, policías con capacidades para procesar y los peritos darán prioridad a esos indicios que se pueden perder y los recolectarán con los medios que tengan. ¿Cuándo se puede realizar la priorización de los indicios? Bueno, el protocolo menciona que en condiciones sociales o en condiciones de riesgos naturales es cuando aplicamos la priorización de los indicios. Todo esto debe de estar documentado en los registros correspondientes. Y ya por último, en código forense vamos a ver cómo los elementos de apoyo trazan una técnica de observación que es en franjas. A partir de que ellos tracen la ruta única de entrada y salida, van a empezar con la observación directa con los sentidos y hacer la señalización de todos los indicios. Es importante mencionar nuevamente que el primer respondiente o la policía con capacidades para procesar van a ser los que prioricen los indicios con los recursos que tengan disponibles. En casos de que realicemos prospecciones de escenario o búsqueda de sitios de entierro, también utilizamos algunos métodos de prospección, que es todas estas acciones encaminadas a buscar estos sitios, ya sea con la observación directa, verificar las tonalidades de la vegetación y utilizar algunas otras técnicas que nos permiten detectar objetos que están sobre el subsuelo, como pueden ser varillajes, georradar, el binomio canino y realizar pozos de sondeo. Cada una de las escenas dependerá la aplicación del protocolo existente. El Ministerio Público deberá requerir a los servicios periciales y a las policías que ejecuten todas las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o se alteren los indicios, una vez que se tenga noticia del mismo. También parte del Ministerio Público debe de cerciorarse de que se han dado seguimiento a todas estas reglas y protocolos para la supervisión y el procesamiento. Todas estas obligaciones vienen mencionadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son todas las obligaciones que tiene el Ministerio Público, como puede ser ordenar la recolección de los indicios, aplicar los protocolos con un enfoque diferencial. Que cada uno de los casos se aplicará todas estas diferencias en ideología, etnia, sexo, etc. Asimismo, los ministerios públicos van a requerir informes o documentación, así como la práctica de los peritajes. Por eso es importante realizar una buena coordinación, un plan de acción en el lugar, siempre teniendo en cuenta la prioridad de la vida y la dignidad humana. Y con esto hemos dado por concluido un programa más de Código Forense, en donde nosotros aprendimos de las técnicas de acordonamiento que se realizan. Recuerden que son todas estas barreras físicas para impedir el acceso a los lugares. En lugares abiertos se delimitan 3 zonas, que es afectación, incidencia y protección, con cintas de acordonamiento o cualquier barrera física. En lugares cerrados se delimitan los accesos o se impide el paso al lugar. También vimos las técnicas de observación de indicios y en estas prácticas simuladas aprendimos a trazar la ruta única de entrada y salida y aplicar los métodos de observación y búsqueda de indicios.
No se pierdan cada viernes 7:30 de la noche Código Forense a través de Jalisco TV, que es en el canal 17.1. Los esperamos.